¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Se filtran vacunaciones VIP en el gobierno de Luis Arce Catacora. Se termina confirmando que Evalis Morales Alvarado, la hija mayor de Evo Morales, fue vacunada sin cumplir el rango de edad para que pueda recibir la vacuna contra el coronavirus. Es un escándalo que la hija de Evo Morales termine beneficiándose con la vacuna, siendo que aún no cuenta con la edad para aquellas personas que se beneficiaron con la vacuna contra el coronavirus. Escuchemos la justificación de Evo Morales, las palabras de la viceministra de Salud, las órdenes del ministro de Salud frente a este escándalo y también las sanciones que habría de transparencia contra Evalis. Escuchemos y luego continuamos. La vacunación de Evalis Morales continúa levantando mayor repercusión. El ministro de Salud ha señalado que van a pedir un informe detallado respecto a la vacunación de la hija del exmandatario, quien se habría procedido a inmunizar. Nosotros ya hemos iniciado con la solicitud de los informes correspondientes. Hemos pedido a la caja bancaria que emita los informes correspondientes. Existe una instancia que es la SUS, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social. Se está recurriendo a distintas instancias para que hagan el informe, desde la ASUS como también el seguro de la Caja Bancaria Estatal. Para que hemos instruido solicitar toda la información necesaria para tener claridad de lo que ha ocurrido en esa situación. Si existe una enfermedad de base, se verá esa situación. Y si no, se sancionará a las instancias que corresponden. En caso de hallar algunas irregularidades en esta vacunación, no dudarán en aplicar sanciones administrativas. Sí, esta mañana me informé por los medios de comunicación. Traté de comunicarme con el ministro de Salud, a que se debe. Pero alguna información me vertieron que, así como el magisterio, están vacunando a todos, sin control de edades. Lo que me informan no está confirmado, ojalá que se confirme, será la institución que informe. Personal que tiene contacto permanente en gestión pública deben ser vacunados, eso hay que informar. En todo caso, tiene que respetarse, revisarse la conducta correspondiente. Pero entiendo que algunos medios siempre van a magnificar, ya conocemos esa actitud, pero tiene que informarse por qué, de dónde viene eso, debería informar la institución como también el Ministerio de Salud. Ministro, perdón, si me permite, justamente el tema de edades, existe una confusión respecto a la vacunación de Evalis Morales, la hija del señor Evo Morales. ¿Me puede dar un detalle al respecto? ¿Qué es lo que... ¿Con qué criterio se asumió para vacunarla en primera instancia? Y en segunda, por favor, si hay alguna gestión de alguna alcaldía o gobernación para importar vacunas, ¿existe o no hay hasta el momento? Porque ellos presionaron para que se pueda importar vacunas, pero aparentemente no existe ninguna gestión hasta el momento. Evidentemente, en el tema de los gobiernos subnacionales, si bien hemos recibido notas solicitando que se vaya flexibilizando ciertos aspectos, cabe resaltar que existen 2 decretos supremos que les autorizan y les permiten justamente la compra de vacunas. De manera formal, no hemos recibido a algún gobierno subnacional que nos diga: tengo tal proveedor, quiero comprar de tal lugar y necesito tales cosas. No la hemos tenido. Más bien, en muchos de los casos de los gobiernos subnacionales que han sido fabricantes, se ha podido evidenciar que no existía ningún intermediario. Por lo tanto, podía ser sujeto lógicamente a un tema de una estafa que hubiera estado realizándose en este tipo de ofertas. Nosotros siempre exhortamos a que se manejen de la manera más transparente posible. Las puertas del ministerio están abiertas, lo mismo que las puertas de Cancillería, y eso ha sido demostrado justamente por este tipo de gestiones. En cuanto al último tema que me hacía referencia usted, nosotros tomamos absolutamente a todos los ciudadanos de la misma manera. La fiscalización a todas las cajas se va llevando de manera continua. El día de hoy nosotros tenemos a la autoridad de fiscalización, que justamente la ASUS, tomando cartas en el asunto ante denuncias vertidas en medios de redes sociales. La ASUS está ya reunido con la Caja de la Banca Estatal
como lo ha estado con la Caja Nacional, como va a estar con la Caja Petrolera, porque nosotros tenemos que hacerle seguimiento a través de esta instancia en toda la temática que es de la seguridad social. No se confirma entonces, no es real esta información. ¿Es real o no la información? Nosotros no podemos decir si es real o no, nosotros mantenemos mucho la confidencialidad de cada uno. Sin embargo, una vez la ASUS tenga los datos necesarios referentes a este tema, la ASUS lo va a dar a conocer junto con el Ministerio de Salud. ¿Podría derivar en sanciones, viceministra, si es que se verifica esto? Muy importante es que justamente por ello las cajas, toda la seguridad social y todos los departamentos cumplan con el cronograma de vacunación y den cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación. De no hacerlo, lógicamente, la autoridad que se encarga de la seguridad social tiene toda la atribución para sancionar. Si me permite una consulta más, por favor, ¿cuál es el comportamiento de la tercera ola? Sí, podemos actuar de oficio, vamos a requerir la información al centro médico donde presumiblemente había procedido a este hecho. Ya, viceministra, ¿conoce casos similares, denuncias de casos similares? Porque en algunos otros países vecinos se ha detectado vacunaciones VIP, ¿no?, de funcionarios, de familiares. En Bolivia aparentemente no existe, pero con este caso de la señorita Evaliz, creo que puede dar pie a hacer una investigación. Nosotros hace un tiempo atrás, alrededor de un mes y medio, cuando ha empezado el proceso de vacunación, permanentemente pidiendo información a las cajas de salud, a los sedes, al Ministerio de Salud, para que justamente se pueda hacer este control sobre el uso de las vacunas y precisamente a todas las personas que están priorizadas dentro del cronograma que el Ministerio de Salud ha publicado. Entonces, se van a ocupar de solicitar información respecto de un posible... Ya hemos pedido información a estas instancias justamente para realizar este control, para evitar que haya este tipo de vacunas VIP o que se vacunen personas que no están dentro de los rangos, dentro de el cronograma establecido. Ya se ha pedido la información y estamos en permanente control. Respecto a este hecho concreto, vamos a pedir al centro médico donde presumiblemente se habría procedido a la vacunación. Viceministra. Sí, esta mañana me informé por los medios de comunicación, traté de comunicarme con el ministro de Salud, a que se debe, pero alguna información me vertieron que, así como el magisterio, están vacunando a todos, sin control de edades. Lo que me informan no está confirmado, ojalá que se confirme, será la institución que informe. Personal que tienen contacto permanente en gestión pública deben ser vacunados, eso hay que informar. En todo caso, tiene que respetarse, revisarse la conducta correspondiente. Pero entiendo que algunos medios siempre van a magnificar, ya conocemos esa actitud, pero tiene que informarse por qué, de dónde viene eso, debería informar la institución como también el Ministerio de Salud. Esas fueron las palabras de las diferentes autoridades frente a este escándalo destapado. El ministro de Salud pidió información a la Caja Bancaria Estatal sobre la presunta vacunación de la hija de Evo Morales, Evaliz Morales. Jason Ausa solicitó informaciones al respecto luego de que se filtrara que supuestamente la hija del expresidente Evo Morales accedió a una vacunación VIP. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, pidió los informes correspondientes a la Caja Bancaria Estatal sobre el caso de la presunta vacunación contra el COVID-19 de Evaliz Morales, la hija del expresidente Evo Morales. Nosotros ya hemos iniciado la solicitud de los informes correspondientes. Hemos pedido a la caja bancaria que los emita, dijo en una rueda de prensa. La autoridad estatal manifestó además que instruyó a la Autoridad de Supervisión a la Seguridad Social y Corto Plazo, ASUS, que solicite toda la información necesaria para tener claridad de lo que ha ocurrido en este caso.
La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René Castro, mencionó por su lado que las autoridades de la ASUS se reunieron en las últimas horas con los ejecutivos de la Caja Bancaria Estatal. Una vez que la ASUS tenga los datos necesarios referentes a este tema, se los va a dar a conocer junto con el ministro de Salud, manifestó. Una información por redes sociales menciona que Evalis, de 26 años de edad, habría recibido la primera dosis el 24 de mayo de este año en la Caja Bancaria Estatal, cuando solo le correspondía la inmunización a personas mayores de 50 años. Chequea Bolivia manifestó también en una publicación que era verdad que el Sistema Nacional de Información en Salud registró a Evalis Morales como vacunada contra el COVID-19. En Facebook, en Twitter, circula una imagen de un carnet de vacunación COVID-19 mostrando que la hija del expresidente Evo Morales, Evalis Morales Alvarado, de 26 años, recibió su primera dosis. Chequea Bolivia verificó esta información y manifestó que era verdadera. La imagen que se comparte en las redes sociales no permitía ver todos los detalles debido a su baja resolución. Tras una búsqueda en Twitter, Chequea Bolivia constató que una usuaria publicó otra imagen que muestra con más claridad los elementos como el código QR. El escaneo de este código dirige a un enlace del registro nominal de vacunación electrónica del Sistema Nacional de Información en Salud, en la que se establece que se vacunó a Evalis Morales en la Caja Bancaria Estatal de Salud, Clínica Modelo de La Paz, con la primera dosis de la vacuna Sputnik V. La fecha de vacunación es el 24 de mayo del 2021. La página web de la Caja Bancaria Estatal de Salud indica en un comunicado del 24 de mayo que se vacuna a personas de 40 a mayores de 60 años con o sin patologías de base. Para asegurar que se trata de la hija de Evo Morales, de 26 años de edad, Chequea Bolivia verificó la fecha de nacimiento de la persona registrada como vacunada, 24 de septiembre de 1994, quien coincide con la información brindada en medios de comunicación en anteriores ocasiones. La última disposición del gobierno establece que, de acuerdo a lo programado, solo las personas mayores de 40 años y choferes del transporte público pueden vacunarse. El gobierno permite que otros sectores como ser periodistas, personal médico, policía y personas con enfermedades de base, entre otros, también acudan a los centros de vacunación. Chequea Bolivia se contactó con Evalis Morales vía Twitter, quien es funcionaria pública de la Procuraduría General del Estado, para pedir aclaraciones al respecto. Hasta el momento de la publicación no se obtuvo ninguna respuesta por parte de la hija de Evo Morales. Evalis Morales fue vacunada y su padre cree que se debe a que es funcionaria pública. Después de la irregular contratación de Evalis Morales como funcionaria pública, ahora resulta que la hija del expresidente de Bolivia recibió la vacuna Sputnik V dentro de una vacunación VIP. El mismo día en el que fue vacunado el presidente Luis Arce, también vacunaron a Evalis Morales. La oposición recordó que en países como Perú se produjeron drásticas sanciones por similares irregularidades, igual que en otras partes del mundo. La hija del expresidente Evo Morales, Evalis, se vacunó de manera preferente a pesar de la existencia de un control gubernamental desde el Ministerio de Salud orientado a evitar irregularidades en el proceso de inmunización para luchar contra la pandemia del coronavirus. El exmandatario, quien también es el máximo representante del movimiento al socialismo, opinó que la inmunización se debió a que ella es funcionaria pública, formada en Derecho. Evalis trabaja en la Procuraduría General del Estado
desde el comienzo de este año. Evalis Morales, con 26 años de edad, ya recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 24 de mayo en la Caja Bancaria Estatal de Salud, de acuerdo con los datos de vacunación y el código QR del documento de inoculación, que fue contrastado por 2 verificadoras de datos que luchan contra la desinformación y las noticias falsas. Evo Morales señaló que intentó conversar con el ministro de Salud, Jason Ausa, para aclarar algunas dudas sobre esa vacunación. Alguna información nos dieron, pues así como el magisterio están vacunando a todos sin control de edad, me informaron, ojalá que se confirme, que todo el personal de la administración pública que tiene contacto con la ciudadanía tiene que hacerse vacunar. Trató de justificar Evo Morales con esas palabras. Pero el ministro de Salud desmiente a Evo Morales y entrega otra versión. Manifestó que se investiga el hecho como una irregularidad, puesto que existe un cronograma regionalizado para la provisión de vacunas en la fecha en la que Evalis recibió la vacuna. El rango del beneficio era para mayores de 50 años, aunque ese 24 de mayo la Caja Bancaria Estatal de Salud comenzó a vacunar a sus asegurados mayores de 40 años, de acuerdo con un comunicado que divulgó esa entidad. Aún así, Evalis estaba fuera de cronograma cuando recibió la dosis. La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René Castro, informó que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ASUS, ya comenzó a recabar información. Admitió la posibilidad de sanciones contra la Caja Bancaria Estatal de Salud, espacio donde se vacunó a la joven Evalis de 26 años. Las cajas, la seguridad social, los departamentos deben cumplir con el cronograma de vacunación. De no hacerlo, la autoridad que se encarga de la seguridad social tiene la posibilidad de sancionar, señaló la autoridad. Sin embargo, no habló de castigo para la beneficiaria de la inoculación, quien la aceptó sin que le corresponda. También enfatizó que la fiscalización se realizará de manera continua para asegurar que se cumpla con el cronograma establecido por el Ministerio de Salud, que contempla la inoculación de personas mayores de 40 años, tengan o no enfermedades de base. El día en el que Evalis se vacunó también lo hizo el presidente Luis Arce Catacora, quien, a pesar de ser el primer funcionario público del país, esperó a que se habilite el rango de su edad para ser vacunado en el Hospital del Sur en el Alto. Nosotros tomamos absolutamente a todos los ciudadanos de la misma manera, añadió Castro, sin decir por qué Evalis es beneficiada con una vacunación VIP. Por su lado, la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, explicó que su despacho ya estaba realizando un seguimiento al proceso de vacunación, pero en el marco regulatorio definido por el Ministerio de Salud, de manera de que todos los ciudadanos se vacunen de acuerdo a lo establecido, de acuerdo con los rangos de edad y según las regiones. La viceministra de Vigilancia Epidemiológica anticipó sanciones. Hace un mes y medio, cuando comenzó el proceso de vacunación, hemos solicitado permanentemente información a las cajas de salud, a los sedes, servicios departamentales de salud, al Ministerio de Salud, para que se pueda hacer este control sobre el flujo de vacunas, señaló. Precisó que en este caso su despacho actuará de oficio con el requerimiento de información al centro médico donde se ha procedido a vacunar a la hija de Evo Morales, Evalis Morales. Cuando se solicitó la versión de las autoridades de la Caja Bancaria Estatal de Salud, cuya sede principal está en La Paz, pero los encargados de comunicación y relaciones públicas pidieron tiempo para poder establecer los contactos con las autoridades que sean pertinentes. Las reacciones en el escenario político, incluidas las respuestas de legisladores del Movimiento al Socialismo,
Tampoco respaldaron la versión con la que Evo Morales justificó la inmunización VIP de su hija. El jefe de bancada del oficialismo del Senado, Adolfo Flores Robert, afirmó que este es un hecho que se debe investigar y transparentar. Quienes aplicaron la vacuna sin verificar los requisitos de edad deben ser sancionados. Remarcó y solicitó que las autoridades de salud expliquen con mayor claridad. Por ejemplo, en regiones como Pando, la vacunación ya se aplica desde los 18 años de edad, esto por las características demográficas de ese departamento. Esa situación es lógica porque Pando está en la frontera y obviamente se tomó esa decisión desde un principio. El diputado Rolando Cuellar cuestionó las preferencias que hubo con Evalis y anticipó que recurrirá al Viceministerio de Transparencia para formalizar una denuncia, pues considera que este hecho está vinculado con un probable beneficio ilegal del cargo. La viceministra Ríos, no obstante, no había recibido ninguna denuncia hasta ayer. El diputado Beto Astorga de la oposición Comunidad Ciudadana recordó que por este caso similar procesaron al expresidente de Perú, Martín Vizcarra. Evalis debe renunciar a su cargo en la Procuraduría por moral, remarcó y consideró que con esta señal el movimiento al socialismo está cometiendo un abuso de poder que afecta a la población que en este momento está luchando para acceder a medicamentos y oxígeno para poder enfrentar al coronavirus. A mediados de abril, el Congreso de Perú votó a favor de retirar los derechos políticos del expresidente Martín Vizcarra durante 10 años a raíz de un juicio político por el llamado vacunagate. Es un escándalo político que involucró al exmandatario acusado de recibir una dosis de inmunización contra el coronavirus en secreto junto a 400 funcionarios gubernamentales y familiares a finales del año pasado. Evalis Morales actualmente es servidora pública. Evalis Morales Alvarado ocupa el cargo de profesional en la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado y en esa área no se tiene contacto con la ciudadanía, explicaron en esa entidad. El 1 de junio el Ministerio de Trabajo volvió a publicar una instructiva para el desarrollo de labores en el sector público de forma escalonada, desde las 7 hasta las 16 horas. Pero no hubo una disposición que autorice la vacunación de los funcionarios públicos. Sobre el clima de opinión que se instaló, Evo Morales dijo que algunos medios, sin identificar cuáles, intentan magnificar esta denuncia y pidió que se verifique por qué su hija recibió la vacuna. Él dijo que se enteró este lunes de esa información, aunque la denuncia empezó a circular el sábado en las redes sociales. Las denuncias sobre la vacunación VIP se activaron desde marzo. Además, se produjo un robo de las primeras dosis de vacunas. Se anunciaron procesos en contra del personal encargado de aquellas vacunaciones y también de quienes se beneficiaron con los fármacos antes de tiempo. Hasta ayer, 524.899 personas han sido inmunizadas con las dosis requeridas, mientras que 1.544.730 recibieron la primera dosis de inmunización. El proceso, que es voluntario, comenzó con el personal de salud. Desde finales de abril se pasó a la fase masiva. ¿Qué opinan ustedes sobre este hecho sumamente vergonzoso y escandaloso? La hija de Evo Morales aparece en la lista oficial de los vacunados. Evalis Morales al parecer está a la espera de su segunda dosis. Con 26 años, sin ninguna enfermedad de base y simplemente por ser la hija de Evo Morales, Evalis Morales termina siendo vacunada. ¿Qué opinan ustedes frente a este hecho? ¿Creen que debe haber sanciones contra la funcionaria pública que salió del país casi al mismo tiempo que Evo Morales, por un año aproximadamente, sin tener nada de experiencia? Ahora es funcionaria pública. Así trata de justificar Evo Morales que Evalis Morales haya sido vacunada.
pero no hay ninguna instructiva de que los funcionarios públicos en el país cuenten con esta dosis. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto frente a este hecho realmente escandaloso y sumamente criticado por muchos sectores y también por la oposición. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.